Bien, pónganle, va a ser el mismo tema, no lo terminamos hace 8 días. El trato a la familia de Dios, pueden ponerle parte 2. Voy a dar las 2 horas y vamos a terminar la primera carta de Timoteo. Bien, vamos a leer desde el versículo 17. Hasta allí nos quedamos. Hablaba de los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos aquí son los líderes en la iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor. El doble honor, ¿recuerdan qué es? Es un respeto y es también incluye el sostenimiento económico, porque se dedican a la administración de la palabra de Dios. Entonces dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Estoy en 1 Timoteo 5, 18. Y digno es el obrero de su salario. Aquí digno significa merecedor. Así como tú mereces que te paguen en tu trabajo, así también los que ministran a Dios son merecedores de su sostenimiento. Bien, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 19. Sigue hablando de los ancianos o de los líderes. Dice, contra un anciano, contra un líder, contra un pastor, etcétera, le dice Pablo a Timoteo, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si ustedes notan, Jesús en Mateo 18 habla, si alguno tiene algo contra su hermano, ve tú y él solos, ¿verdad? Repréndelo. Si él reacciona, pues has ganado a tu amigo. Si no, dice, si no reacciona cuando tú vas y le dices, oye, pues me ofendiste, me siento ofendido, entonces tú vas y traes 2 testigos, 2 o 3 testigos, para que conste toda palabra. Pero aquí es directo, fíjense, aquí cambia por el rango que tiene un anciano, un pastor. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En Deuteronomio 17, versículo 6, se los leo. Deuteronomio 17, versículo 6. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Fíjense, hasta en las leyes aquí en México, un solo testigo no es suficiente, fíjense. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos? Porque la acusación hacia un líder, aquí habla de una acusación grave, ¿sí? Hay errores humanos, pero hay pecados graves, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se debe de admitir una acusación que es grave, sino por 2 o 3 testigos? Porque precisamente por el rango que tiene dentro del sí, pues no se puede manejar una situación así. Porque hay que estar entendidos de que el diablo, Satanás y hombres malos, mujeres malos, saben que si dañan a un líder, pueden dañar toda la obra. Entonces, por eso Dios mismo da estas instrucciones para que nosotros sepamos cómo deben manejarse estas situaciones. Déjenme contarles y juzguen ustedes un caso que sucedió en alguna iglesia por ahí. Resulta que una señora vino con el pastor y le dijo, pastor, dice, yo vi al anciano tal, o sea, uno de los pastores en esa iglesia, lo vi con una mujer y no era su esposa, dice. Entonces el pastor dice, ¿cómo? Y dice, sí, pastor, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces manda a llamar a este que era su copastor, era como su brazo derecho, y le manda a llamar, le dice, ya te descubrimos, dice. Y el otro se quedó, ¿de qué está hablando, pastor? Dice, no seas hipócrita, tú andas con otra mujer.
y pues él se rió pensando que estaba bromeando, que le estaba haciendo una broma muy pesada. Dice, ¿cómo cree, pastor? No, yo soy un hombre fiel a mi esposa. Dice, pues desde este día, no es broma, es en serio, desde este día ya no formas parte del ministerio de esta congregación. Oiga, pastor, ¿es broma? No. Dice, porque ya me dijeron. Dice, ¿quién le dijo? Dice, pues alguien me dijo. Dice, no, pues es que dígame, ¿quién le dijo? Y que me lo diga enfrente de mi cara. Entonces, el pastor, con una sabiduría impresionante, lo corrió de la iglesia y vino a dar aquí ese corrido. Entonces habló conmigo y yo le dije, dime la verdad si tú cometiste ese pecado. Y me dice, delante de Dios, pastor, yo soy fiel. Bueno, entonces pasaron como 2 años, hermano. Entonces un día este hermano se empezó a congregar aquí. Bueno, Dios sanó su corazón, etcétera. Entonces un día me dice, pastor, quiero decirte algo. Fíjate que la semana pasada no vine porque resulta que el que había sido mi pastor me llamó y me dijo, un sábado en la noche, me dijo, oye, dice, quiero que decirte algo, ¿puedes venir? A ver, ¿qué pasó? Dice, ¿sabes una cosa? Estoy muy apenado. Dice, es que fíjate que la señora que te acusó vino el otro día y me dijo, ay, ¿sabes qué, pastor? Se me hace que me equivoqué. Se me hace que porque el otro día volví a ver a uno y ay, se parecía tanto al pastor. Entonces, no, ya ratifiqué y no era él, pastor. Fíjese nomás. ¿Cómo le dice este sabio pastor? ¿Cómo le dice? Sí, no es, discúlpeme, pastor. Dice, qué metida de patas. Fíjate nada más, por no tener este principio, fíjate. Tan chiquito, pero tan importante. Bueno, entonces resulta, dice, me citó para reivindicarme delante de toda la congregación. Yo fui, dice, porque yo era inocente. Entonces ya delante de toda la congregación dijo, hermanos, yo pues quiero pedir disculpas porque pues nos equivocamos. Pues es que una señora me dijo un chisme. Y le empecé a echar la culpa a la otra señora. No, pues es que la otra me echó un chisme y después de 2 años vino a decirme que no era el hermano. Así es que pues quiero decirles públicamente que cometimos un error con el hermano, con el pastor fulano. Entonces estás restaurado otra vez a tu ministerio. Así es que bienvenido. Y pues toda la congregación pues aplaudió y pues lo querían al pastor, ¿no? Entonces le dan el micrófono y dice, no, pues yo estoy agradecido con Dios porque la verdad siempre sale a la luz. Pero yo le doy gracias al pastor. Yo no puedo estar en una iglesia donde el pastor no tiene principios de liderazgo. Le di el micrófono y me bajé. Se salió. Y él se sigue congregando. Ahí a este pastor le faltó muchísima sabiduría o conocimiento de la palabra. Porque dice, contra un anciano no admitas acusación. ¿Vieran que es muy común que la gente diga acusaciones? No hace mucho acusaron a uno de los pastores aquí. Y entonces le digo, entonces usted está diciendo esto. Pues que sí, que no sé qué, que ok, entonces voy a mandarlo traer, pero también van a venir otros 2 de los pastores y la esposa del que está acusando. No, me da pena. No, pero por pena, ¿por qué? Mire lo que dice la Biblia. No, bueno, pasó pensándolo bien. Entonces, no se puede admitir una acusación contra un líder así nada más porque sí. Y hay un principio dentro del ministerio que es el siguiente: cuando te digan algo de alguien, no te creas al 100% de lo que te están diciendo. Siempre tienes que dejar el 50% de margen de duda hasta no corroborar. Y todo líder es acusado. Pues hay gente mala, el diablo no duerme. Sí, hay gente que quiere dañar la obra del Señor. Una vez me mandó un correo un supuesto apóstol. Yo creo que le pisé un callo, no sé, porque me mandó un correo, pero de esos así bien agresivos, y me dijo, sí, te crees muy quién sabe qué, que no sé qué, te crees el Mesías de Guadalajara, me dice. Entonces dice, pero ayer, dice, yo hablé con la mujer con la que tú tienes relaciones hace 10 años con ella. Entonces
yo le regreso el correo, ¿no? Y ese apostolín es de allá de Estados Unidos. Apostolín porque imagínate, ¿no? Fíjate lo que pasó. Entonces yo le dije, sí, bueno, mira, te la voy a facilitar. Yo te pago el pasaje de tuyo, de tu esposa y de esa mujer. Vénganse y el domingo, desde el sábado y el domingo en las 3 reuniones, yo te voy a soltar el púlpito y tú me acusas enfrente de todos con esa mujer a un lado. ¿Saben cuándo me contestó? Nunca. Ya no me contestó. Ahora, él seguramente regó la cosa por ahí. Y si un ministro, un pastor no tiene este principio así aquí y no investiga, se cometen un montón de errores. Hay un hermano en el ministerio, un pastor, somos amigos de muchos años. Un día me llegó un correo que lo estaban acusando también de cosas así, de ese tipo. Entonces, lo primero que hice fue comunicarme con él. Yo le dije, oye, fíjate que recibí un correo de fulano de tal, y te está acusando de esto y de esto y de esto. Yo le dije, mira, si tú te tropezaste, caíste, pecaste, yo te ayudo a restaurarte. Entonces me dice, Chuy, delante de Dios, dice, yo no he cometido ese pecado. Entonces le digo, me dice, ¿quién es el que te da te mandó ese correo? Ya le dije el nombre, me dice, resulta, fíjense cómo fue el asunto. Resulta que una señora de mi congregación, dice, fue al salón de belleza, a hacerse ahí ya ven que les gusta ir al salón de belleza. Y dice que estaba ahí y el peinador, pues ya ven cómo están los peinadores, ¿no? Así medio raritos, ¿no? Algunos. Entonces dice, le voy a compartir este muchacho, se ve bien amanerado. Oye, fíjate que el Señor le dice, ¿usted es cristiana? Le dice, sí. Yo también, le dice el otro, ¿no? No me digas. Dice, sí. Y le dice, ¿a qué congregación vas? Y ya le dice el nombre de la congregación. Le dice, ¿cómo? Si allí es donde yo voy y nunca te he visto. Y es una congregación más o menos grande, ¿no? Y pues allí voy, dice, hasta voy con mi novio. Y le dice, ¿qué? Sí, voy con mi novio. Pero tú eres cristiano. Dice, sí, pero la Biblia no condena el homosexualismo, le dice. ¿Cómo no? Le dice. Total, hubo una controversia allí, ya la terminó de peinar, que por cierto dice que la dejó así toda. Y que va con el pastor, le dice, oye pastor, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto y esto. Entonces él, sabiamente, le llama a este peinador y le dice, oye, a ver, aquí la señora está que tú le dijiste. Y dice, sí. No, pues yo asisto con mi novio aquí en la congregación. ¿Cómo que con tu novio? Le dice. Entonces van a llamar también al novio. Pues eran novios. 2 homosexuales ahí en la congregación alabando al Señor. Imagínense. Entonces le dice, no, ¿sabes una cosa? No puedes estar aquí en este lugar si no te arrepientes. No, demuéstrame en la Biblia. Se le puso picudo. Total, no se quiso arrepentir. Lo tuvo que expulsar de la congregación. Entonces llega la mamá del peinador, pues viene enojada. Oiga, ¿que por qué? Dice, entonces también va a tener que expulsar a mi otro hijo porque también es homosexual. O sea, eran 2, también tiene su novio. Entonces le explica lo que dice la Biblia, que Dios condena ese pecado, y la señora y los 2 hijitos, pues se pusieron allí muy agresivos y los tuvo que expulsar de la iglesia. Entonces, estos agarraron rencor contra el pastor y le inventaron una historia increíble, hermano. Entonces, cuando ya después pasa un tiempo y me dice, ¿sabes una cosa, Chuy? El otro día fui a un evento de pastores. Dice, y fulano y sultano, muchos me nombró que yo los conozco, son amigos mutuos. Dice, no me hablaron, Chuy, me voltearon la cara. Y yo se me había pasado un poco el asunto ese. Y le dije, ¿por qué? Dice, pues ¿cómo por qué? Pues también ellos les mandó un correo. Me dice, fíjate lo que me dijo, ¿sabes una cosa, Chuy? En es una bronca en la que me metió Pero dice, ¿sabes? El único que me habló para preguntarme directamente fuiste tú. Todos los demás se la creyeron, fíjate nomás. Qué tristeza, tú no puedes estar en la posición de liderazgo y no observar este tipo de principios.
y realmente lo están dañando mucho. Ahora ya se está corriendo otra vez de que no era cierto y que pues eran dos chavos ahí medio raros y bla, 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 pero el daño ya está hecho. Porque ni modo de andar por todo, porque es conocido este pastor, ni modo de andar por todos lados ahí justificándose él solo. ¿Y todo cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Ves? Porque se creyeron una acusación al 100%. Por eso dice aquí, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Luego viene otra instrucción, versículo 20. A los que persisten en pecar, y aquí se refiere tanto a los pastores, porque había ancianos o hay pastores que hacen de las suyas, entonces se les reprende. Si no hacen caso, fíjense lo que dice, pero también incluye a cualquier miembro en una congregación. Dice, a los que persisten en pecar, o sea, siguen con las suyas, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Habían leído ese versículo antes? ¿Sí? ¿Sabes que este es uno de los versículos menos practicados dentro de las distintas organizaciones cristianas? ¿Sabes bajo qué bandera anulan este versículo? Bajo la bandera del amor. Porque en el primer momento en que se dice algo públicamente, ya cuando alguien dice algo públicamente es porque ya ha confrontado, tiene testigos, tiene las pruebas y aquellos no se han arrepentido. Entonces, ya se llega a publicarlo abiertamente, pero fíjate lo que dice aquí, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, para que se produzca un temor sano de que no se está jugando con el Señor. Pero yo, la verdad, hermanos, casi no sé casos de gente que sea expuesta abiertamente. ¿Por qué? Por temor al hombre. Porque el primer juicio que hacen las ovejas y la gente en general es, ¡qué faltos de amor! Y eso es lo primero que dicen. Pero la instrucción es clara aquí en las Escrituras. Y en esta congregación, en 26 años, yo sí he dicho de algunas 4 o 5 personas, a lo más, con nombres y todo, que están en una situación así y que no se han arrepentido. Entonces dice, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, fíjate, que guardes estas cosas sin prejuicios. ¿Cuáles cosas? Lo que acabamos de leer, todo el capítulo. Acuérdense que está corridito. Entonces otra vez, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, no favoreciendo a nadie. Tienes que ser un hombre equitativo y justo, no haciendo nada con parcialidad, ¿verdad? Ni taparle acá, ni taparle al rico y destapar al pobre y exponer al que no te cae bien y al que te cae bien, al que es tu amigo, taparle. No, dice, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso significa, no ordenes al ministerio a cualquiera. Y saben que ese es uno de los síntomas del evangelio diluido de este tiempo, que hay muchos pseudoapóstoles que van por todos lados, profetas de almohadilla, como dice Ezequiel 13, que van e imponen las manos, y tú vas a ser el apóstol de Guadalajara, y tú vas a ser el profeta, no sé qué, y tú vas a ser pastor, y empiezan a repartir un montón de ministerios, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Se le imponen las manos a aquel que ha llenado en una buena medida los requisitos del capítulo 3 de 1 Timoteo. Si algún anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser un hombre así, etcétera, que ya estudiamos. Entonces dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, versículo 22, ni participes en pecados ajenos. Aquí esta frase se refiere a no hacerte de la vista gorda, que no viste nada, así que te dices, no, pues que yo no vi, ¿verdad? Y hacerte el ciego, o tapar, o no hacer caso y eludir la situación. Dice Pablo, no participes en pecados ajenos.
Ya ven que hay un dicho en el mundo que dice, se dice el pecado pero no el pecador. ¿Han oído esa? ¿Sí? Entonces imagínate, por ejemplo, si yo descubro y confronto a un falso profeta y sigue con las suyas, yo lo publico. Eso se me ha tomado a mal como ustedes no se imaginan, hermanos, cuando la Biblia es clara al respecto. Entonces, si alguien saca el argumento de que se dice el pecado pero no el pecador, fíjate, dice aquí, no participes de pecados ajenos. Es como esto, tú estás parado ahí en la esquina, entonces está un banco ahí y ves que llegan ahí dos tipos, entonces sacan una pistola y se meten, y tú los ves y dices, es el Chompiras, o sea que tú lo conoces, ¿no? Entonces dices, ay, o lo ves, entonces le dan un balazo al vigilante y se llevan el dinero y se van. Entonces tú te quedas allí y tú viste. Entonces llega la policía rápido y empiezan a buscar testigos. Entonces algunos de ustedes vio, entonces tú dices, yo vi, a ver, descríbame a los asaltantes. Pues era un señor que traía una pistola. Sí, pero ¿cómo era? ¿Cómo andaba vestido? ¿Cómo era su cabello? ¿Lo vio del rostro? Sí, lo vi. Sí, pero pues, no, yo no le digo, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces el policía te va a decir, mire señora, o mire señor, si usted no participa, usted está siendo cómplice y usted va a ir a dar a la cárcel, ¿sí o no? Entonces, si yo veo una delincuencia dentro del evangelio, escúchenme bien, si tú, el que sea, vemos una delincuencia en la iglesia del Señor, tenemos que decirlo. ¿Me escucharon? Ay, no, pues se dice el pecado, pero no el pecador. No. Hay ocasiones en que, imagínate, allá anda uno disfrazado, lobo disfrazado de oveja. Pues ¿cuál es? No, pues se dice el pecado, pero no el pecador. No te voy a decir quién es, ahí descúbrelo tú, imagínate, ¿no? Pues les dices que está bien, que está mal, y que se cuiden del lobo, ¿sí? Entonces, hay que decir sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dice, no participes en pecados ajenos, porque si nos damos cuenta de algo que está mal y no hacemos nada, no denunciamos, no decimos, ¿sí? Entonces estamos participando del mismo. ¿Se acuerdan que Juan dice, si alguno trae esta doctrina, no lo recibáis y no le digáis bienvenidos, porque el que lo hace participa de sus malas obras, se hace cómplice? Y luego le señala en el versículo 22, consérvate puro, o sea, limpio, que nadie te diga, tú sabías y no hablaste. Yo he tratado casos de gente que viene y me dice, pastor, yo sabía quién había sido, ¿y por qué no dijiste? No, pues me dio miedo. Y todo eso es por ignorancia. No, pues es que la Biblia dice, no toquéis al ungido de Jehová. Entonces, pues sí, yo sabía que el líder andaba haciendo de las suyas, pero como la Biblia dice, no toquéis al ungido de Jehová, y confunden todo. No, hombre, eso no hay que, no, a nadie se le debe de tapar absolutamente nada. Entonces le dice, consérvate puro, o sea, no permitas que eso te ensucie a ti, Timoteo. Versículo número 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí parece como que se contradice con el capítulo 3, donde dice que los ancianos no deben ser dados al vino. Entonces, ¿cómo primero le dice, el anciano no debe ser dado al vino, y ahora resulta que le dice, pues toma un poco de vino? ¿Cómo conciliar esto? Porque algunos dicen, oye, pues no se está contradiciendo. No se contradice. El asunto es que hay que verlo desde el punto de vista cultural, sociocultural, las circunstancias que rodeaban a la gente de aquel tiempo. Porque escúchenme bien, el vino contiene un montón, contiene todos los antioxidantes. Es una de las bebidas más completas que hay. Entonces, aquí el vino se tomaba como un remedio de salud, ahora sí que casi como medicina. Ahora, el asunto aquí,
algunos me preguntan, no, oye, pues entonces yo pues le voy a entrar a la medicina, ¿no? No le hagas al loco, mano. No le hagas al loco. ¿Para qué le haces al loco? O sea, necesitas no ser nacido de nuevo, necesitas ser de plano un patán o una patanita para salirte de la tangente, no sé si me explico. Pues para decir, ay no, pues mira, aquí le dice Pablo a Timoteo, échate tus vinos. Entonces, pues yo me voy a echar mis vinos. No. ¿Qué tenía Timoteo? Dice, ¿a causa de qué? Padecía mucho del estómago. La Biblia dice, hay una parte en Proverbios donde dice, dale el vino al débil, al de bajo ánimo, porque tiene muchos, aparte claro, si se tomaba la botella, pues se emborrachaba, eso era lógico, ¿no? Pero no le dice, tómate la botella, ¿notan? Toma un poco de vino, como medicina. Entonces, eso hay que aplicarlo desde el punto de vista cultural y no salirnos de la tangente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Timoteo padecía mucho en su estómago, seguramente su digestión no era muy buena y padecía mucho. Bueno, el vino, el de la uva, es muy digestivo y tiene muchísimas cualidades. Y por algo en aquel tiempo se utilizaban, hoy todos esos antioxidantes y muchas cosas que contiene el vino, hoy te las puedes tomar en cápsulas, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo ellos ya sabían las propiedades que tenía, entonces Pablo le da un remedio que se usaba en ese tiempo. Ahora, ¿por qué no le dijo, reprende al diablo? Y le dijo, tómate un poco de vino. A ver, ¿pueden conciliar eso? ¿O no? ¿O quieren que se los explique? ¿A estas alturas? Ah, bueno, entonces sí lo entendieron, ¿no? Entonces, fíjate, el versículo 24. Los pecados de algunos hombres, de algunos, no de todos, se hacen patentes, salen a la luz, o sea, las consecuencias, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es decir, que es posible que Timoteo en un tiempo, es muy posible, algunos comentaristas dicen esto, que es muy posible que vivió alguna parte de su vida, aunque dice que desde la niñez había las escrituras, pero es muy posible que él haya tenido algunos lapsos en los cuales abusó de ciertas cosas, como algunos cristianos, algunos que son ahorita cristianos, que vienen al conocimiento de Cristo y de pronto les da cirrosis hepática y tienen 10 años de cristianos. Entonces cuando les hacen los estudios, pues sale que su hígado estaba destrozado por el tipo de vida que vivió. Entonces a muchos las consecuencias de su mala vida les salen a la luz cuando son cristianos ya, fíjense. Yo conozco gente que se ha enfermado de cáncer en los pulmones y dice, pero si hace 20 años que yo dejé de fumar. Pues sí, pero otros 30 le entraste durísimo. Entonces los pecados de algunos se hacen patentes antes que estos vengan a juicio, o sea, que se disciernan, que se entiendan. Entonces, muchas de las cosas que hoy vivimos fue consecuencia de lo que vivimos en el pasado. Entonces, Timoteo es muy posible que se haya descuidado inclusive y falló, no que haya sido un borracho o que haya sido alguien que, pero a lo mejor descuidaba. Algunos comentaristas, yo estuve leyendo bastante, decían que Timoteo en un tiempo de su vida entró en una especie como de misticismo, de esos de que no comas esto, no comas lo otro, y para agradar a Dios, y en lo que él agarraba el balance, se descompensó y se afectó su estómago. Entonces cuando ya Pablo toma a Timoteo como su discípulo y lo enseña, pues él ya venía afectado. Por eso le dice, mira Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus continuas enfermedades, porque padeces mucho del estómago. Entonces, bueno, yo entiendo que Timoteo, fíjate, hay algo importante en el versículo 23, dice, ya no bebas agua. ¿Por qué le dice ya no bebas agua? Acuérdense, el agua que se bebía en aquellos tiempos no es la misma agua, pero ahora ya la procesamos. Y en aquel tiempo, no.
Entonces causaba muchas más enfermedades. Ahora ya la potabilizamos y la pasamos por procesos. Fíjense, inclusive actualmente en Europa la gente casi no toma agua, fíjense. Inclusive mucha del agua que se bebe siempre es embotellada. ¿Por qué? Porque el agua de aquellos lugares no es muy buena. Entonces tienen que pasar por procesos. Entonces en aquel tiempo estábamos hablando de casi 2000 años, poquito menos de 2000 años. Entonces le dice, ya no bebas agua, Timoteo, te hace daño. Me imagino que le daban diarreas, no sé, estaba mal. Su aparato digestivo no podía procesar bien. Entonces ya no tomes agua, Timoteo. Toma un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades. Dice, bueno, pues ¿estás afectado de eso? Bueno, pues cuídate bien, Timoteo. Entonces fíjense, aquí hay una instrucción interesante acerca de la buena administración de nuestro cuerpo también. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos bebiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? Esto también es importante. Ustedes saben, ayer estaba oyendo en el noticiero, en el radio, que ya es hoy en la mañana, mientras iba a una reunión, que ya es un problema de salud pública aquí en México, la alimentación, que nunca como hoy hay un montón de gente con sobrepeso y sobre todo la mala alimentación, ¿verdad?, que se les da a los niños desde que los mandan a la escuela, los mandan con su bolsa de papas y su Coca-Cola, imagínense, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la primaria no se vendía mucho de eso, todo era fruta picada, y yo me acuerdo que me comía mis bolsas de jícama con pepino y cosas de esas, pero después se fue metiendo todo este tipo de alimentación y hoy la sociedad está pagando las consecuencias. Entonces, para los que tienen niños chicos, no le hace que les echen un berrinche, no le hace, niño, no, su coca no, dígale su coca no. Hay que cuidarlos, no, es en serio. Fíjense, hoy hay niños de 10 años con diabetes. Es impresionante, ¿verdad? Y luego, ay, Señor, sánalo, y lo sigues atiborrando de pura chatarra. Y lo sánalo otra vez. Oye, pues, ¿qué te pasa? Tú cuídalo también. Mira qué le das de comer a tu hijo, ¿verdad? Los refrescos, hermano, yo solo les he dicho, son malísimos. Ya no tomen refrescos. Siempre nos han dicho, oye, ¿por qué no ponen una maquinita de esas de... a veces doy cierta... Claro, no nos vamos a ir al otro extremo. Con los adolescentes en sus congresos, bueno, ahí tienen sus refrescos. Pero yo desistí de eso, porque sé que es algo que es malo, daña. Si te tomas uno a la semana, 2, pues está bien. Pero hay algunos de ustedes que hasta desayunan con refresco. Ni sabes en la que te estás metiendo. Y te sientes fuerte. Pero deja que llegues a los 45, 50, todo tu estómago hecho garras, todo lleno de gastritis, todo. Y vas a querer que yo ore por ti. Y sí voy a orar por ti. Pero para que Dios te dé sabiduría. Nada más que ahora no te voy a decir como Pablo dijo a Timoteo, ya no tomes refresquito, échate un vinito. No, fíjate. Las circunstancias culturales y de alimentación son muy distintas. Hoy tenemos todo a la mano, ¿sí?, para hacer una buena administración de lo que comemos y de lo que hacemos. ¿De acuerdo? Ok, vamos al capítulo 6. Y allí pónganle otro título. Entonces lo vamos a hacer va a estar un poco larguito esta clase para poder terminar. Pónganle instrucciones pastorales, que sería ya la enseñanza. ¿Cómo le hacemos? Pónganle la 13, pues, aunque esta estuvo cortita, ¿no? O pónganle allí en el encabezado en su Biblia o en sus notas, instrucciones pastorales, que es todo el capítulo 6. Y vamos a estudiar. Capítulo 6. Si, les pido, si alguien va con los hermanos ahí que atienden, si me mandan una botellita de agua. Me dieron una, pero no sé dónde la dejé. No van a traer vinito, un vasito de agua, una botellita. Ok. Capítulo 6, ¿ya lo tienen? Bien, vamos a
a estudiar este capítulo. Fíjate, vamos a hablar primero de cómo Pablo habla acerca de cómo Timoteo debe de darle instrucciones a los hermanos para que sean buen testimonio allá en su trabajo. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos estudian? ¿O cuántos hacen algo? Bueno, fíjate lo que dice. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, aquí esclavitud se refiere a esclavos literales, Acuérdense que en los tiempos de Pablo la esclavitud estaba oficializada, o sea, se permitía la esclavitud. Entonces, resulta que el evangelio había llegado a algunos esclavos, ¿sí? ¿Por qué Jesús no se manifestó, ni Pablo se manifestaron políticamente en contra, por ejemplo, de la esclavitud? Porque Jesús vino a liberarnos de una esclavitud diferente. ¿Cuántos hombres son libres, entre comillas, pero son esclavos? Cuando él estuvo en la cárcel, él dijo, yo estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, Pablo da instrucciones a Timoteo acerca que les diga a los esclavos, dice que tengan a sus amos, estoy en el versículo 1, que tengan a sus amos, a sus dueños, aquí significa dueños, ¿sí? Por dignos, aquí dignos significa merecedores de todo honor, y todo honor significa que los esclavos deberían de tener respeto, ¿sí? Estimación por sus dueños, por sus amos, porque ellos ya profesaban ser cristianos. Entonces Cristo hablaba de una mansedumbre. Él nunca vino a hacer una revolución con armas, ni mucho menos, pero sí espiritual. Dice, miren, tengan a sus amos merecedores de todo respeto, para que no sea blasfemado, vituperado el nombre de Dios. A ver si mira qué cristiano. A ver, ¿cuántos cristianos no dicen, soy cristiano, pero su comportamiento ahora sí con sus patrones es malo? Y dice, uy, dices que eres cristiano y así me estás invitando a la iglesia para que vaya y sea como tú. No, hombre, ni ganas, yo estoy mejor acá con la virgencita, te dicen. Entonces ya estás dando mal testimonio, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no, mira, enséñales, Timoteo, que den buen testimonio para que el nombre del Señor, el nombre de Dios, no sea blasfemado. Dice, y la doctrina, o sea, el evangelio. Ay, sí, mira, ¿para eso te ha servido el evangelio? Se me hace que estás peor, oye. Mira, antes, pues más o menos ahí, ahora que te hiciste cristiano, ya no trabajas, te la pasas hablándole a todo el mundo. Yo te pago por trabajar, oye. Es que el Señor dice que es mejor obedecer al Señor antes que a los hombres. Entonces, yo le obedezco a Dios y no a usted. ¿Cómo la ve? ¿Crees que eso sea correcto? No, por supuesto. Sin embargo, fíjate, yo he escuchado a pastores que enseñan a sus ovejas, tú predícales ahí en tu trabajo, y si el patrón tú dile, no, es menester como está escrito. Y si te corren, sufre por el evangelio. Así dicen, imagínate. No es así, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, fíjate, esclavos que tenían amos que también se convirtieron. Fíjate qué interesante, Fíjate cómo no le dice a los amos creyentes, déjenlos en libertad, porque el asunto de ellos no era político. El evangelio no tiene que ver con asuntos políticos, ¿me estoy explicando? Sin embargo, muchos lo han querido aplicar. Miren, Castro, el cubano, el dictador cubano, ese utilizaba y sigue utilizando muchos versículos de la Biblia. Chávez, el venezolano, ese saca versículos de la Biblia, y muchos, fíjate, saca versículos de la Biblia, así dichos de Jesús, que el trigo y la cizaña, dice, y cosas, y ay, los hermanitos tienen un entendimiento, ay, es cristiano, dicen,
nomás porque cita. También el diablo citó versículos. Hermanos, no se vayan con la finta ya que porque un artista famoso dice soy cristiano, ya todo el mundo le anda diciendo ya se convirtió. Ya ven todos los que han dicho que son, ¿cómo están? Nomás avergonzando el evangelio. Entonces dice en el versículo, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta a Timoteo. Fíjate, es decir, le dice, mira, enséñales a aquellos que son esclavos, que están en una situación o que tienen sus patrones terrenales, se aplica aquí también, que son obreros, son trabajadores, sus patrones terrenales. Si estos patrones son creyentes, diles a los hermanos que los sirvan mejor. ¿Saben que es un distintivo en los cristianos? Y esto es terrible, hermanos. ¿Todo por qué? Porque ha faltado la enseñanza de estas cosas. Pero es un distintivo. Cuando un hermano tiene una empresa y contrata cristianos, es cuando más mal le va. Y luego llegan y, oiga, pastor, yo pensé que los hermanos por ser hermanos, y luego vas con los hermanos, oye, hermano, pues trabájale. No, pues no eres hermano. Una vez, hace años, yo estaba buscando una casa para rentar, andaba buscando. Entonces, resulta con que un hermano aquí en la congregación trabajaba, su patrón, un hombre muy rico, y este hombre rico tiene un hermano que viene a la congregación. Y por cierto, este hermano recomendó a este joven, en ese entonces, lo recomendó para un trabajo con este hombre rico, que no era cristiano, y se lo recomendó, y está bien, dijo, y dio un testimonio excelente, hermanos, de puntualidad, de responsabilidad, de diligencia, le echaba ganas, total, estaba muy contento con ese empleado. Entonces, yo andaba buscando una casa para rentar, y resulta que este dueño, este hombre rico, había construido una casa muy bonita, pero un día lo quisieron secuestrar y mejor fue y se metió a un coto de esos privados y desocupó la casa. Entonces le dijo al hermano de él, oye, yo necesito a alguien de confianza que cuide mi casa, se la voy a rentar bien barata. Mira, la casa renta como, pues, es una casa de 18,000 pesos mensuales, fíjate nomás. Dice, pero, ya sé quién, le dice este hermano. Y él pensó en mí, fíjate. Entonces dice, no, dice, al pastor de la iglesia. ¿Al pastor de la iglesia? Dice, sí. Dice, ¿es el pastor donde vas tú y este hermano? Dice, sí. No, dice, a ojos cerrados, fíjate. Entonces llega este hermano y me dice, oye, ¿ya tienes casa, Chuy? Y ya me dice, mira, es una casota, está preciosa la casa. A ver, espérame. Mi presupuesto son 3,500 pesos, 4,000 cuando mucho. Dice, no te preocupes por la renta, Chuy, vamos a ver la casa. No, pues ya fuimos a ver la casa. No estaba la casa preciosa, ¿no? Le dije, oye, pero ¿cuánto cuesta? Dice, no te preocupes, me decía este hermano, no te preocupes, vamos con el dueño. Entonces, mucho gusto, pastor, de conocerlo, es suya la casa. Ya, dice, mire, le voy a rentar 4,000 pesos todos los años que viva allí, dure 5 años. Y todo porque este hermanito dio buen testimonio, fíjate. Dios bendiga a ese hermanito. Y todavía está aquí en la congregación. Dios te bendiga. Cada vez que lo veo, hermano, Dios te bendiga. Fíjate, ese me abrió las puertas a mí. Pero también ha habido casos diferentes, que han sido la gran mayoría. Eso es lo triste. Y hay una revista que edita aquí un pastor, amigo mío, una revista se llama Querigma, no sé cuántos la han leído. Y una vez vino y me dijo, oye, Chuy, pues tú tienes mucha gente, ha de haber gente con muchos negocios, ha de haber médicos, ha de haber, le digo, hasta traficantes hay aquí, hermano.
de almas, de Biblias, ¿verdad? De Biblias. Entonces dice, hermano, dice, pues quisiera a ver si me das chance de decirles que si se anuncian. Le dije, no, eso sí no. No, pero ¿por qué no? Le dije, no, porque yo no respondo por lo que ellos hagan. Y si yo estoy recomendando y estoy dando libertad para que ellos se anuncien allí, yo le arreglo su lavadora, precios económicos. Le dije que no, y el pastor no me agarraba la onda, y no me agarraba la onda. Estaba iniciando con la revista. Al paso de un par de años, yo nunca acepté que esa revista entrara aquí, por lo mismo. Me dice el pastor, dice, ¿no te imaginas tantas broncas que tenemos? Porque la gente nos reclama, ay, ustedes anunciaron ahí un disque hermano, y me pidió adelanto y me transeó, y fui con el pastor, y el pastor está peor, yo creo. Y es un peleadero, hermanos. Yo dije, por eso yo no quise entrarle a ese asunto, porque yo no respondo, hermanos. Yo no voy ni los conozco de vista, con algunos puedo tener alguna relación, pero la gran mayoría de ustedes no sé ni qué hacen. Entonces yo no los voy a recomendar, discúlpenme. El pastor ya finalmente, después de un tiempo, ya me daba la razón. No, yo te entiendo, Chuy, está bien, no te lo tomo mal. Y dice, ay, no, qué tremendo. Y fíjense, un día una señora dice, oye, pastor, aquel ujier que está allá, dice, ¿cuánto tiene aquí en la iglesia? No, pues yo tengo algunos 2, 3 años que lo veo, y luego ya hablé con Toño, le dije, oye, ese ujier, ¿qué onda? Resulta que esta señora dice, es que íbamos a la misma iglesia, y ese hermano arregla aparatos. Dice, entonces, yo le di un aparato para que me lo arreglara, dice, y me pidió adelanto, nunca me lo arregló y nunca me regresó el aparato y se desapareció de la iglesia y me lo vengo encontrando. Ay, le digo, a ver, vente, vamos. No, pues el ujier ya no sabía ni qué decir, ya estaba sirviendo ahí el tremendo, fíjense nomás. No, hermanos, no es así. Tienen que ser honestos en su trabajo, hermanos, en sus profesiones. Qué tremendo. Fíjate, un pastor un día me dice, ¿qué crees que me pasó, Chuy? Ya hace años de esto. ¿Qué te pasó? Dice, mira, en el mundo, tú sabes, pues uno, pues hace muchos años, dice, yo le pedí un dinero a un compañero, a un amigo, y era una lana, eran como 20,000 pesos de ahora, y me le escondí. Y me convertí al Señor, pasaron como casi 20 años, fíjate. Y ya él fue pastor y todo, ¿no? Entonces, pues resulta que una vez se convirtió una señora. Qué tremendo estuvo esto. Se convierte en una señora y empieza a venir y todo. Y pues vamos, oren por mi esposo, es que él no quiere y que bla, 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 X. Entonces ya estamos orando. Pues un día, me habla la hermana, va a ir mi esposo el domingo. Dice, qué bueno, gloria a Dios. Y ay, gracias, Señor, por hacer la obra. Dice, entonces pues ya estaba toda la alabanza y todo, y pues yo estaba así, pues de espaldas. Cuando subo a predicar, que empiezo a predicar y que, como le dijo Pablo a Timoteo, sean honestos. Y si que veo a la hermana con el marido, y que veo al marido, ¿quién crees que era, Chuy? Al que le había pedido el dinero y se le había escondido. Y dice que cuando lo vio, el otro cuando se subió, y que él estaba, y que lo vio, dice que estaba el otro así. Así como decía, de ahorita que te bajes, me vas a pagar, aquí vas a recoger una ofrenda para que me pagues. No, dice, no se convirtió el cuate, fíjense. No se convirtió, habló con él. No, tú pastor, ya te dije, mira, no, este es un tranza, le dice al pastor. Me robó, se me escondió. No, dice, yo te voy a pagar. No, ¿qué me vas a andar pagando? O sea, no le creyó que le iba a pagar. Y le dije, ¿no le has pagado? Dice, es que no me cree. Y tú bien contento, ¿verdad? Dáselos a su esposa. Los pecados de algunos salen pronto, los de otros.
Miren, les voy a contar algo, nunca lo he contado, pero se los voy a contar. Hace, ¿qué serán? Unos 8 años más o menos, yo estaba predicando. Entonces hice un llamado y pasó la gente. Entonces yo estaba orando y estaba una señora y me miraba así, ¿no? Estaba llorando, pero me miraba. Entonces cuando yo la miro, yo la reconocí. Había sido una novia que yo había tenido. O sea, nunca hicimos nada fuera de lugar, pero yo cometí un error, fíjense, con ella. Nunca he platicado eso, y pues les estoy platicando ahora. Ustedes son privilegiados. No, pero fíjense, lo que pasó allí fue que yo tendría unos 16 años, o sea, jovencillo, ¿no? O sea, me la hice novia, ya no me gustó y ya nunca le dije nada. Nunca le dije nada. Y simplemente ya no fui. Entonces ella me llamó, pero dije, no, ¿sabes qué? Ya no. Así muy pues un jovenzuelo, sin Cristo. Pero fíjense qué cosa, cuando está ahí ella parada, y ella me miraba, pero como que me quería reconocer, pero yo sí la reconocí, y cuando ya se terminó, que los despedí, no dejen que entre mi esposa ahorita. No se cree. No, yo le conté a ella inmediatamente saliendo, le dije, ¿crees que me pasó? Y hablé con ella y le pedí disculpas. Fíjense qué cosas. Los pecados de algunos salen luego y los de otros. Fíjate nomás, ¿dónde fue saliendo esa inconsistencia mía? ¡Qué barbaridad! Así es que mejor hay que andar bien, hermanos. ¿De acuerdo? Y más si el Señor los lleva al ministerio. Bueno, ya dejando de sacar los trapitos al sol, ahora vamos a seguir. En el versículo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, de lo que está enseñando Pablo aquí en todo el contexto de esta carta, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí significa las saludables palabras. Fíjate, las palabras saludables que pueden traerla incluso la salvación, pero no solo la salvación, sino que limpian tu corazón, la doctrina, el evangelio, la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, si alguno no se conforma, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿sí? A la doctrina que es conforme a la piedad. Acuérdense que la piedad son todas aquellas enseñanzas del evangelio que nos llevan en pos de Dios. Y la palabra de Dios está dada por Dios para atraernos hacia Él, para que lo obedezcamos, para que lo sigamos, ¿sí? Entonces dice, si a alguno no le satisface esto, dice, está envanecido, nada sabe y delira, o sea, se ha vuelto loco. La palabra está envanecido, se ha llenado de humo la cabeza, eso significa en el original. Está flotando entre humo, o sea, ya ven que el humo tiende a subir, se le ha subido. Y lo dice, nada sabe y delira, o sea, se ha vuelto loco, le está fallando ya acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Fíjense, le pongo énfasis a la frase, si alguno enseña otra cosa y no se conforma. Si algo está caracterizando al liderazgo del siglo XXI, de la iglesia del siglo XXI, es que no les basta la palabra de Dios. Tan no les bastan las sanas palabras de Jesucristo, que están invitando a los motivadores del mundo, a los congresos cristianos, para que den su sarta de bonitas conferencias. Conferencias donde ni la Biblia abren, hermanos, y se presentan como eventos para liderazgo cristiano,
donde los que están allí sueltan un montón de máximas de pura sabiduría humana y no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo. Dice, estos nada saben, deliran, se volvieron locos, se han envanecido. Imagínate decir, no, pues la palabra de Dios, ay, imagínate, ¿cómo les vamos a enseñar el Salmo 119 a los empresarios? Mejor les traemos a un exitoso empresario que les hable de cosas bonitas, cómo llegar al éxito y cuánta cosa. Eso, hermano, es una agresión al evangelio. Eso es, cuando alguien hace eso es porque está enorgullecido, envanecido y dice, las palabras de Jesús no nos bastan. Queremos a los mejores motivadores y a los empresarios de éxito del mundo, de los negocios, para que nos vengan a dar principios de administración para nosotros gobernar la iglesia. Esa es una blasfemia, hermanos. Eso es una agresión. Estás diciéndole a Jesús, eres un torpe, no te necesito, y se precian de cristianos, hermanos. Eso es tan lamentable, y a mí me da un no sé qué cada vez que veo este tipo de conferencias, o a veces me toca estar en eventos donde invitan este tipo de gente, porque yo a mí cuando me invitan, yo ando preguntando, ¿y quién va a ir? Pues no, yo voy a lo mío. Pero luego a veces estoy sentado ahí y empiezan con su sarta de boberías, eso es. Y a veces el Señor me mete en unas, porque a veces me toca predicar después del motivador, y fíjense, bueno, es que Dios sabe también dónde te mete, cómo guía tu vida, dónde te pone. Y yo digo, y Señor, ¿y por qué a mí? A veces le digo, y fíjate, el tema que yo llevo, me ha tocado, hace poco en Centroamérica me tocó, el tema que yo llevo, que ya el Señor me da desde que yo voy de aquí para allá, era totalmente lo contrario a lo que estaban diciendo. Yo digo, Señor, ¿por qué yo? Porque lo vas a decir, ¿no es cierto? Sí, lo voy a decir. Ay, hermano. Porque empiezas a enseñar. El asunto es que, ¿sabes una cosa? La gente nomás le hace, nomás cruje los dientes, algunos nomás están, ¿sabes por qué? Porque hay un sustento en la palabra. En eso sí tengo que tener mucho cuidado. Un sustento en la palabra de Dios, que para que el adversario no sepa qué decirte luego. Así dice la palabra, ¿no? Entonces fíjense, en esa conferencia, cuando yo regreso a Guadalajara, después de unos 15 días, uno de los organizadores me dice, oye Chuy, fíjate que la primer plática que diste, y nosotros dijimos, híjole, qué tremendo. Y dice, mira, yo la verdad admiro tu valor. Le digo, no te creas que soy muy valiente, lo que pasa es que el Señor me empuja, y pues ya qué hago, ¿no? Tengo que hablar. Dice, no, pero Chuy, no sé si notaste que había gente que se salía. Yo le dije, no, estábamos ahí en la computadora. Le digo, no, fíjate que no. Dice, pues algunos de los pastores que estábamos allá atrás estábamos atendiendo a gente. Le digo, ¿pero cómo atendiendo? Dice, es que cuando tú empezaste a decir un montón de verdades de las Escrituras, algunos se salían y luego, me siento mal. ¿Qué tiene, hermano? Me quiero vomitar. ¿Pero por qué te quieres vomitar? Y dice, llegamos a creer que había sido algo que habían comido a mediodía. Y dice, no, dice, nos dimos cuenta por la misma gente. Dice, no, es que lo que está diciendo el pastor, dice, hasta mal me está cayendo en el estómago. Dice, es que Chuy, no, tú no sabes, dice, porque tú tenías muchos años que no venías a este país, dice, pero tú no sabes todo lo que estabas derribando con la palabra de Dios. Sí sabía, o sea, sí me daba cuenta, yo conozco esos países. Pero hay hermanos, ¿vieran cuánta sarta de boberías están diciendo en los púlpitos? ¿Por qué? Porque no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo. Ya no se habla del arrepentimiento, ya no se habla de caminar en santidad, ya no se habla de obediencia, ya no se habla de eso, el campeón que hay en ti, el potencial que hay en tu vida, y pura rollo de eso. Y no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo. Y nosotros como cristianos y como ministros futuros, algunos de ustedes, tenemos que, la Biblia nos basta y nos sobra. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos basta y nos sobra, hermano. Yo tengo 30 años en el ministerio, hermano. Escúchame bien.
No ha habido problema que no haya podido solucionar, que la Biblia no me haya dado su consejo, por el amor de Dios. ¿Cómo a estas alturas voy a agarrar que el método fulano, que el método sultano, que 12 pasos para no sé qué, y que curso de quién sabe qué, para que en 3 semanas tú tienes a todos tus congregantes liberados de demonios? Ah, caray, pues yo los veo re bien. Yo no los veo endemoniados a ustedes, uno que otro nomás. Pero yo los veo bien, los veo bien centrados, que entienden la palabra. Entonces, si entramos a uno de esos métodos que hoy se venden, voy a tener que sacarles todos los demonios que dice el metodista que ustedes tienen. No, hombre, a volar con sus rollos. La palabra nos basta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos basta, gloria a Dios. Entonces tengan mucho cuidado, deben de atesorar siempre la palabra de Dios. Esa nos basta y hasta nos sobra. Entonces dice en el versículo 6:5, dice: disputas necias de hombres, o sea, disputas tontas de hombres corruptos de entendimiento, o sea, pervertidos en sus pensamientos, corrompidos en su entendimiento, en sus pensamientos, y privados de la verdad. Pues claro, imagínense, si haces a un lado las verdades de Dios, pues ¿cuál verdad te queda? ¿La verdad de Platón? ¿La verdad del último filósofo? ¿Qué sé yo? No, privados de la verdad. Pero luego fíjate, una característica de estos falsos maestros, que no se conforman con las palabras de Jesús, y que si te citan algún versículo o te dan algún tema, te lo maquillan con 2 versículos. Fíjate lo que dice: privados de la verdad, que toman, estos son los falsos maestros metidos en la iglesia, hermanos, que toman la piedad. Aquí la piedad significa las cosas de Dios, ¿sí? Lo sagrado, lo que tiene que ver con Dios y el Evangelio. Toman la piedad, ¿como qué? Como fuente de ganancia, de obtener dinero. Aquí la palabra ganancia habla definitivamente de obtener dinero, de obtener cosas materiales, pero toman la piedad como una fuente de ganancia. Y luego hay una instrucción muy cortante y muy determinante de Pablo, fíjense: apártate de los tales. Apártate de los tales. Fíjate, yo recibí una invitación hace tiempo de esto, recibí una invitación para un evento. Entonces yo les dije sí. Yo nunca pregunto quién va a ir, y no, de veras, ni pregunto. No, yo digo, si yo siento que Dios, siento libertad para hacerlo, acepto la invitación y acomodo todo, y ok. Entonces resulta con que me dice: fíjate que aparte de ti, todavía no le daba yo el sí, porque estaba checando en mi agenda. Dice: fíjate, Chuy, que ya está confirmado fulano de tal y sultano de mengano. Y no, pues esos son de los mercaderes más gruesos que hay. Entonces yo dije: Señor, ¿qué hago? Y en este caso me dice el Señor: no vayas, fíjate. Y yo les traía ganas, fíjate. Y ahí me dijo el Señor: no vayas. Yo dije: bueno, ¿qué onda, Señor, contigo? Pues es que a veces te dice habla, y a veces te dice no. Y mira, sentí así claramente que el Señor me dijo no. Y pude discernir, Dios me mostró que el que estaba organizando eso traía una onda de este tipo. O sea, haciendo un evento, trayendo a esa gente de esos profetas de almohadilla que le hablan bien a la gente. Dios me está mostrando que tu negocio, ni negocio tienes. No, pues no tengo un negocio. Una vez le dice a un profetizado: pues ni negocio tiene. Ah, pero lo vas a tener. Nah, pues si no es gata, es gata. Entonces yo dije: Señor, esto sí, pues como que sí les traigo ganas. No vas a ir, me dice. Y Dios me mostró el corazón de esta persona, las motivaciones, y me dijo: no quiero que te pares ahí. Entonces le escribí un correo y le dije: es una cosa, no puedo ir, no voy a ir al evento, pero no le dije porque está fulano y mangano, porque él no me iba a entender. Y le dije: mira, Dios me dijo que no fuera, y yo trato de hacerle caso a Dios. Le dije: espero no te vayas a ofender ni a molestar. Pues se dio una enojada, pero pues ni modo. Pero fíjate lo que dice aquí: estos, dice,
toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, no tengas tratos con ellos, y mucho menos amistad con esa gente. Versículo 6 dice, pero gran ganancia. Fíjate, dos tipos de ganancia, bien diferentes. Pero gran ganancia, le dice Pablo a Timoteo. Gran ganancia. Habla aquí de una obtención de algo. Y fíjense cómo Pablo, en esta palabra ganancia que él usó aquí, habla de obtener ganancia, pero de las cosas espirituales. Noten, pero gran ganancia es la piedad, o sea, el seguir a Dios, ¿sí? Acompañada de contentamiento. Es decir, si tú un día vas a servir al Señor, va a ser en las buenas y en las malas, como cuando te casas, que te dice el ministro, ¿vas a estar con tu esposa en las buenas, en las malas? Y tú dices, sí. ¿Aceptas delante de Dios que en la enfermedad y en la salud? Sí. Y en algunos esa es la primera que corren. Cuando todo va bien, viene a todo dar, pero vienen las adversidades de la vida y abandonan a la señora. Y eso no se vale. Entonces, Pablo dice, Timoteo, tienes que estar muy entendido que servir a Dios, a veces va a haber escasez, a veces va a haber abundancia. Acuérdense que Pablo mismo estaba enseñado en esas dos cosas. Y le dice, gran ganancia, Timoteo. Vas a obtener una ganancia grande, dice, es la piedad, el seguir a Dios, acompañada ¿de qué? De contentamiento. O sea, de una satisfacción de saber que servir a Dios es un privilegio, hermanos. ¿Sí? Pero a veces ese servicio a Dios conlleva sacrificios, a veces carencias, a veces Dios suple abundantemente. Entonces dice, tú vas a seguir la piedad, Timoteo, no como esos falsos que toman la fuente, la piedad como fuente de ganancia. No, dice, esos son falsos, pero tú sé genuino, Timoteo. Una vez me llama un amigo mío, un pastor, me dice, oye, sé que vas a estar en este evento predicando, dice, a mí también me invitaron. No, pues que será bueno verte y platicar. Me dice, pues yo no estoy muy convencido, ya les dije que sí, pero pues es que no dan ofrenda, dice. Le digo, no me vengas con eso. Ahora resulta, le dije, que no vas porque no dan ofrenda. Entonces, a ver, espérame, ¿tú por qué sirves a Dios? Pues la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Sí, es digno, pero si los mala onda, estos que hacen el evento, no te pagan a veces ni el pasaje, porque hay unos bribones tremendos, cobran la entrada, recogen ofrendas y a veces no te pagan ni el pasaje. También eso es un abuso, ¿me entienden? Por eso ese es el otro lado. Por eso muchos dicen, no, yo me aseguro. Y ahora ya están utilizando un nuevo método, deposíteme el 50% de lo que yo le estoy cobrando. Y fíjense, ha habido algunos que dicen, ¿tú crees ese pastor? Me dio un cheque y no tenía fondos. Mire, es una de corruptelas, hermanos. ¿Por qué yo a veces hablo tan claro de estas cosas? Porque tienen que saberlas, hermano, para que sepan cómo deben conducirse y cómo no deben conducirse. Entonces le dije a este pastor, oye, a ver, espérame, entonces tú predicas el evangelio por las ofrendas que te dan. No, pues de eso vivimos. ¿A poco tú no? Le digo, bueno, mira, tú y yo somos pastores. Nosotros, a ti y a mí, la iglesia nos sostiene. Cuando nosotros, tú y yo y cualquier otro pastor va y predica a otra iglesia, esa iglesia está sembrando en aquella iglesia o en aquel ministerio, porque la iglesia te sigue dando tu salario, ¿no es cierto? Pues sí, pues ya contento con eso, ¿no? O sea, ya te están dando. No, pero que, le digo, no, pues qué mala onda, mano. Qué mala onda que algunos andan viendo a ver dónde les dan más. Y saben, hermanos, nosotros no debemos de poner por enfrente esas cosas. Una vez, hace poco, recibí una invitación y les dije que sí. Entonces me dicen, ¿y cuáles son
sus demandas, imagínate. Te voy a demandar, te voy a poner una demanda penal. Nada, no es cierto. O sea, ¿saben a qué se refería, no? ¿Cuáles son tus demandas? O sea, ¿cuánto cobras? ¿Qué es lo que tú pides? ¿En qué tipo de hotel quieres? Y me puso allí, y entonces yo le contesté, le dije, mira, yo no pongo ningún requisito. Y yo guardo todos esos correos, todos los guardo. Le dije, mira, yo no pongo ningún requisito. Pues como está lejos a donde me estás invitando, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Pero me basta, fíjate, me basta con que me des de comer y me des una cama por ahí donde me duerma, donde sea, de preferencia con alguien. No me metes a un hotel, no gastes. Le dije, es un privilegio servir y predicar la palabra de Dios. Es más, les voy a decir algo que también pocas veces digo. Pero hay veces que yo los noto así que, pues que no tienen mucha solvencia, digamos, y el Señor me dice, paga tú tu pasaje. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Voy a ir, no gastes en mí. No quieres llevarme a los mejores restaurantes, no me metas al mejor hotel, hospédame en tu casa. Pero es que mi casa es humilde. No le haces, yo no voy a ver tu casa, yo voy a compartir ahí la palabra. Es más, te voy a decir algo, yo pago mi pasaje. Y pues son cosas que Dios ha trabajado en mi corazón, ¿me entienden? Hay veces estoy en eventos donde yo me doy cuenta que los gastos no salieron, y el Señor me dice, diles que no se preocupen de reintegrarte tu boleto de avión. A veces son países donde pagas $700 de avión y cosas así. Y como Dios me ha bendecido, he tenido la oportunidad, hermanos, así como yo he sembrado. Fíjate, es que es una cosa tan hermosa, hermano. Vivir sirviendo a Dios es un privilegio. Pero la última vez que fui a los Estados Unidos, no andaban muy bien en las finanzas, entonces yo pagué mi pasaje. No fue a los Estados Unidos, fue acá para Centroamérica. Entonces, cuando yo terminaba de predicar, se acercaba gente bien humilde, hermanos. Fíjate lo que hizo el Señor. Gente, tú la ves en su apariencia, su ropa, gente sencilla, humilde. ¿Sabe qué, pastor? Me ha bendecido el Señor y Dios me habló y yo quiero ser obediente al Señor. Sí, y pues yo le quiero dar. ¿Qué? Dice, mire, por favor, hermano, recíbalo. Y me dan así. Y yo puedo ver cuando es algo limpio, ¿entienden? Pues, ¿qué creen, hermanos? Rebasó y con mucho lo que la gente me dio, que yo había sembrado del boleto. La gente pobrecita, fíjate. Dice, yo ya di mis ofrendas, hermano, en el evento, pero Dios me está mostrando que yo le dé esto. Y a veces son $5, a veces son 20, a veces son 200. Hermanos, servir a Dios es una aventura, es algo maravilloso. Entonces quítense de la cabeza la ambición, hermanos. Ayer me escribió un pastor, no sé de dónde sea, y dice, pastor, he estado escuchando tus mensajes por internet y ahora que puedo entrar y oír, y me dice, ¿sabes una cosa? Dios me ha dado una zarandeada, dice, y yo quiero decir, tú no me conoces, dice, pero yo era un ambicioso. Yo te voy a declarar mi corazón, dice, yo pretendía hacerme rico a través de predicar la palabra de Dios. Fíjate nomás. Y te lo digo, dice, tú eres de los primeros que lo saben, pero renuncié a eso escuchando tus mensajes. Yo digo, gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque la palabra de Dios es clara, hermanos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, no trajimos nada, dice, y sin duda, no hay duda, nada podremos sacar. Versículo 8, así que, le dice Pablo a Timoteo, al joven ministro, así que teniendo sustento y abrigo, fíjate, sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto, ¿sí? Estemos satisfechos. Mira, Timoteo, no te va a faltar. A veces yo bromeo con algunas personas, ¿no? En este sentido, fíjense. A veces, como el otro día, estaba con unos hermanos y pues tienen un perrito, ¿no? Entonces,
ay, a mí me gustan los animalitos, ¿no? ¡Ay, el perrito ahí Entonces yo lo agarré, era un perrito chiquito. Y entonces dije, ahí va. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo a veces quisiera ser un perro. Y luego, ay, pastor, le digo, no, de veras, mira, no se afana que se va a poner mañana, siempre trae la misma piel, y mira qué bonita. Siempre trae los mismos zapatitos, las patitas, ¿no? Nomás ladra y le das de comer, ¿no es cierto? Pues sí, sus croquetas. Y lo cuidas, sí, y mira, no se queja. A veces los animales nos enseñan. ¿Cuándo han visto a un perro que guarda las croquetas por ahí por si mañana no le das? Yo sé cuál es mi intención al hacer esto, ¿no? Fíjate, a veces yo les digo, mira, yo tengo un gato, bueno, esa es mi esposa, 2 perros, 5 tortugas, una rana y 2, 3 cucarachas. Pero como cucaracha no quiero ser. Pero fíjate, ves a esos animalitos, ves a los pajarillos. A veces les echo, yo tengo ahí en el patio una cosita, un utensilio donde les pones granos y bajan. Y esa la compré porque un día le dije a mi esposa, quiero ir a Tonalá y quiero comprar una pajarera y meter allí unos pájaros bonitos. Dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Dice, si tú los metes, yo les abro para que se vayan. Y dice, no, le digo, pues para que canten. Dice, no, pero dije, pues es que a mí me gustan los animales, pues. Entonces dije, no, tienes razón. Dice, mira, échales ahí. Y resulta que todas las mañanas después de ese día, de esto de hace tiempo, y quién sabe qué le pasaría a ese pájaro, pero había un pájaro que llegaba a las 6 de la mañana, miren, en punto, hermanos, y se paraba en la antena del satélite que tengo, se paraba ahí y cante, hermano, gratis. Y libre el pajarito. Y se aventaba como 1 hora, pero cantaba bien bonito. Y yo me asomaba y lo veía al pajarillo. Entonces le compré esa cosa y les ponía granos. Y pues el pajarito ya llegaba, comía, cantaba, tomaba agua y se iba. Pero al rato llegaron un montón de gandallitas también, pajaritos. Y ahí sigue. Pero el asunto es hermanos. Fíjense las palabras que usa Pablo. Dice, mira, Timoteo, no, debes estar contento sirviendo a Dios con lo que tienes, porque sin duda nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Timoteo, tienes que estar contento con esto, con el sustento y abrigo. Fíjate el versículo 9 y nos vamos a un receso. Porque los que quieren enriquecerse, quieren enriquecerse a costa de las ovejas, a costa de usar el evangelio, la palabra de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen. ¿En qué? En tentación y lazos, se tropiezan, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense que hace un tiempo recibí un correo. ¿Saben qué? Me voy a seguir. No le hace que no vayan. Si alguno tiene que ir allá donde les dije, puede salir. Me voy a seguir. ¿Está bien? Ok. Entonces, ya se fue la que iba a dar los anuncios, ¿verdad? Díganle. Bueno, al final le doy unos 5 minutos. Recibí un correo y me dice, pastor, tú seguramente no me conoces, no me recuerdas, yo me llamo fulano de tal, etcétera. Pero dice, yo estuve en un evento donde había como 4 predicadores y entre ellos mi pastor. Dice, y él, cuando lo pasaron a predicar, él dijo, me acompaña aquí uno de mis ayudantes en el ministerio y me presentó, fue en el evento tal, y sí me acuerdo que hizo eso, pero yo no me acuerdo de esta persona. Dice, el asunto es Chuy. Dice,
Antes de escucharte muchas enseñanzas, tengo muchos discos de tus enseñanzas, dice, a mí Dios me había mostrado claramente que con el Evangelio, que el Evangelio debe de darse de gracia. Lo que recibimos de gracia, debemos de darlo de gracia. No podemos cobrar la entrada a las predicaciones, no debemos cobrar las entradas a los eventos, no debemos de cobrar las entradas ni los cursos, debe de regalarse, porque ese es un regalo de Dios, y Dios va a suplir todos los gastos que se generen. Esa fue una de mis convicciones, desde cuando Dios me llamó, etcétera. Dice, después que empecé a escuchar unos mensajes tuyos, más se afirmó mi convicción. Dice, pues te escribo esto, pastor, porque, dice, el pastor, y no les voy a decir en este caso el nombre, pero mi pastor, dice, ahora ya cobra hasta las bodas. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, ahora ya les cobra las bodas. Cobra, fíjate, dice que una vez unos hermanos, pues vinieron y le dijeron, oye, pues el pastor me está cobrando por casarme 2,000 pesos. ¿Tú crees? Me da vergüenza decir esto, hermano, pero es la verdad. Dice, me está cobrando 2,000 pesos por casarme. Entonces dice, ¿sabes qué? Me estoy pensando allá en la iglesia del Santo Rosario del Santo Niño Jesús, cobran 800 pesos, me están dando ganas de irme, es que no tengo dinero, fíjate nomás. Entonces dice, pues ¿sabes qué? Déjame ir a anteceder con el pastor para que te haga una rebajita. Y si ahí va, el ayudante de uno de los líderes, oye, mira, es que el hermano, pastor, bájale. Sí, está bien, dile que le bajo 100 pesos. Fíjate nomás, hermano. Así como para que dan ganas a veces de... ¡Qué abuso, hermano! Si eso es parte, todo eso tiene que ver con el servicio, hermanos. Luego ustedes, ¿para qué son los diezmos? ¿Para qué ofrendan? Y todavía aparte les cobran. ¡No abusen! ¿Cómo que sí? A ver, les voy a dar otra oportunidad. No abusen, pastores. Tengo que ponerme serio aquí, porque van a decir, no, mira, ahí todos los que tiene ese Chuy ya se descubrieron solitos, los pecados de algunos salen de pronto. Qué terrible está, hermanos. Fíjate, yo le dije a uno, oye, al rato hasta los bautismos vas a cobrar. ¿Te imaginas? Fíjate, hace como 2 semanas bautizamos casi 130 personas. Imagínate lo que les cobramos vara. 100 pesos. Es una lana, ¿no? Así como que hay que convertir un montón para luego irlos a bautizar y que se vengan a casa. No, pero pues ahí, fíjate, una vez entré a una iglesia que fui y luego estaba y el pastor amigo mío, y luego estaba en los salones de los niños y luego decía, papá, padre de familia, no se te olvide pagar el material que usan tus hijos en la escuela dominical. Yo le dije, no inventes, le digo. ¿Qué me dice? Le digo, ¿cómo se te ocurre, padres? No se le olvide pagar el material que están usando en la escuela dominical. Luego, ¿para qué son los diezmos? Luego, ¿para qué son las ofrendas que se recogen? Para que se compre el material de los niños en la escuela dominical. Y todavía les cobras aparte. No, pues es que está mal. Le dije, sí, no, es que no, eso no debería de ser. ¿Saben qué hizo el pastor? Bien noble este pastor. Dice, no, después me dijo, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, Dios me mostró, sí, no, pues sí, tiene razón. Es que uno quiere hacer, le digo, no le ayudes a Dios. Si todo eso dice, traigan los diezmos a la folía, hay alimento en mi casa, ¿no es cierto? Entonces no, ya ni decir en iglesias donde hasta 4 ofrendas se levantan por reunión, que la ofrenda para la alfombra, que la ofrenda para el piano, que la ofrenda para allá, que la ofrenda para acá, y que la ofrenda para allá, y el que tenga corazón generoso y quiera dar una 5ª ofrenda, pues bienvenida, porque Dios me mostró que Dios los va a prosperar, y el prosperado es Él. Y a veces, una vez una oveja me dice, pastor, ya no sé qué hacer en mi iglesia. El pastor, dice, tiene
yo tengo 10 años en esa iglesia, tiene levantando ofrendas para poner el techo en una supuesta escuela bíblica. Tiene 9 años, de los 10 que tengo 9 años escuchándolo. Dice que hermanos, la ofrenda para allí, la ofrenda. Y dice, mira, llegan predicadores, oye hermanos, iglesia no nos pudiera ayudar a levantar el techo de nuestra escuela, y les vuelve a bajar una lana, y el techo, y el edificio sigue igual sin techo. Qué abusivos. Y Pablo, ¿cómo es que se mete esa gente? Ahí está escrito, hermano. Toman la piedad como fuente de ganancia. Pero tú, Timoteo, no te lo vamos a permitir. No, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjate, no todos, gracias a Dios, hay buenos ministros en todos lados también. Dice, codiciando algunos se extraviaron, o sea, se desviaron ¿de qué? De la fe, de las verdades del Evangelio, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben cómo terminan todos esos? Mal, terminan mal. Pueden tener mucha gente, pueden tener auditorios hermosos, pero tienen un vacío dentro de sus corazones que es horrible. Yo he hablado con algunos de ellos y están insatisfechos, en fin. Y luego dice en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, me gusta esa afirmación de Pablo, mas tú, oh hombre de Dios, dice, hombre de Dios, mujer de Dios, dice, huye de estas cosas, escápate, dice, sácales la vuelta de estas cosas y sigue la justicia. Aquí la justicia es las cosas rectas, en lo que tiene que ver con el dinero y con todas estas cosas. Tú sigue la justicia, la piedad, la verdadera piedad, pero no la tomes como fuente de ganancia. Sigue a Dios, Timoteo. La fe, aquí significa fidelidad, el amor, la paciencia, como fruto de tu interior, de tu hombre interior, la mansedumbre, Timoteo. Versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Fíjense, pelea. Hay una lucha, hay una guerra, una pelea que tenemos que librar todos como cristianos y también como ministros. Pero fíjate lo que dice, la buena batalla. O sea, aún fíjense, en las guerras convencionales que les llaman, también hay reglas de batalla. ¿Sabían eso, no? Por ejemplo, ha habido generales, soldados que son juzgados por sus propios comandantes o generales, y algunos los acusan por homicidio, porque abusan de la fuerza, tienen sometido al enemigo y lo sacrifican, lo asesinan, y esos son enjuiciados. Hace poco los Estados Unidos, ahora con su guerra de Irak, han enjuiciado a algunos soldados y algunas mujeres soldados que abusaron, y se les toman como crímenes de guerra. O sea, aún en la guerra hay reglas. Bueno, en el ministerio hay unas reglas. Ya vimos que debe uno de pelear conforme a qué, debe uno de competir conforme a qué, a las reglas, y las reglas las marca la palabra de Dios. No podemos salirnos de ahí, si no nos van a descalificar. Por eso dice Pablo, pelea la bien, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, de las cosas eternas significa, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, Timoteo, cuando fue ordenado al ministerio, prometió ser fiel y guardar la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando a mí me ordenaron al ministerio, también me hicieron este tipo de afirmaciones, que si yo me comprometía a ser fiel al Evangelio, fiel al Señor, yo dije, sí, así como cuando me casé. Entonces le dice Pablo, mira, tú hiciste esta buena profesión delante de muchos testigos. Ellos fueron testigos. Tú dijiste, Timoteo, que ibas a servir a Dios en todas tus fuerzas, tengas o no tengas, y fíjense, y lo hacía aún estando enfermo. O sea, Timoteo es ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan qué significa Timoteo? El nombre, el que honra a Dios. Eso significa Timoteo. Yo se los dije al principio, deben de tenerlo por ahí.
anotado. Entonces, realmente Timoteo estaba honrando a Dios, fíjate. Él sí lo sirvió en las buenas y en las malas. Entonces le dice, pelea la buena batalla. Versículo 13 dice, te mando delante de Dios. Te mando. Ahora te ordeno, Timoteo, que da vida a todas las cosas. Te mando delante de Él y también delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato cuando lo interrogó, ¿verdad? ¿Eres tú el rey? ¿Eres tú el...? Y fíjate cómo Jesús, cuando le dice, ¿sabes que yo te puedo soltar? Yo tengo autoridad. No tienes autoridad si no te fuera dada del Padre. O sea, el Señor haciendo todo al pie de la letra, sujetándose al alineamiento del Padre. Así, Timoteo, mira, así como Jesús hizo su profesión y sus confesiones alineadas a la voluntad del Padre, así también tú, Timoteo. Dice que guardes, versículo 14, que guardes el mandamiento. ¿Qué significa? Que guardes todas estas cosas que estás recibiendo sin mácula, es decir, sin mancha. Trata de no cometer errores. Cuando los cometas, Timoteo, bueno, rectifica. Siempre es bueno rectificar cuando uno se equivoca. Hoy un pastor que es de los estudiantes en la mañana, en el turno matutino, me decía, fíjate, pastor, dice, tengo un año ya en el instituto y Dios ha revolucionado mi vida. Yo nunca había estudiado la Biblia de una manera sistemática y está tan revolucionada que los mismos estudiantes, mi misma congregación, los hermanos en la iglesia me han dicho, ay, pastor, qué bendición que se esté preparando, porque ellas mismas están siendo bendecidas. Y dice, fíjate que el otro día, pastor, me dice, hoy en la mañana, les pedí perdón a mi congregación. Hermanos, quiero pedirles perdón. Y todos no hice nada así, un pecado feo. El pecado por el cual les quiero pedir perdón es que hubo un tiempo atrás en que yo fui descuidado, indolente, no fui diligente en el estudio de las Escrituras y les enseñé muchas tonterías que agarré por ahí. Dice, y estoy rectificando, hermanos, porque a veces les enseño ya con más sustento bíblico, pues usted nos decía antes esto y ahora nos dice que no. Es que estoy rectificando. Hermanos, ¿me perdonan? Y que la congregación, sí, hermano, fíjate que le digo, ay, pastor, pues realmente es admirable tu humildad, ¿no? A ver, hermanos, quiero pedirles perdón porque no les enseñé bien, pero de aquí en adelante, hermanos, delante de Dios me voy a esforzar para prepararme y darles buen alimento. Yo le dije, ay, no, qué lindo corazón, ¿no? De pastor. Entonces le dice en el versículo 14, guardas el mandamiento, Timoteo, sin mancha, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, trata de ser fiel, Timoteo, hasta el final. Versículo 15, la cual, o sea, la aparición de Cristo, su segunda venida, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. Fíjate, y solo soberano Rey, solo hay un soberano. ¿Quién es ese soberano? Es el Señor Jesús, ¿sí? Es nuestro Dios. Él es el único que gobierna por sobre todos los gobiernos de la tierra y potestades espirituales y todo. El único soberano, dice, Rey de Reyes. Fíjate, Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora los profetas de pacotilla y de almohadilla suelen hablar, son bien lisonjeros. Entonces quieren quedar bien con algún connotado líder espiritual y le profetizan y le dicen, Dios me está mostrando que tú eres pastor de pastores. Fíjate, ese título es de Jesús. Y no más falta que le digan, y también eres Rey de Reyes y Señor de señores. Esto es con tal de que les den más ofrenda. Por eso lean de tarea Ezequiel capítulo 13 y habla de los profetas de almohadilla. Dice, los que ponen una almohadilla debajo de su codo y le profetizan, oh, todo va bien, todo va bueno, oh, sí, todo. Y dice, y han dicho, así dice Jehová, y dice, yo no les hablé nada, dice. No, está tremendo ese capítulo. Pues estos profetas de almohadilla les gusta decir títulos a los demás, y los otros creídos, ¿verdad?
Y Dios me está mostrando que vendrán aún gobernadores y te pedirán consejo. Cálmate, Salomón. No, hermanos, miren, cuando oigan hablar a alguien así, échenle una trompetilla de esas. No puede ser, hermanos. Esos títulos son de Jesús. ¿Quién es el pastor de pastores? Cristo. ¿De dónde sacan todos esos rollos? Está como eso de reverendo. Oiga, reverendo, el único reverendo es Dios, ¿sí o no? Si alguien me dice a mí pastor, pues la Biblia dice pastor, pero no dice nada de reverendo. El único que digno de reverencia es el Señor. Así es que, mis estimados reverendos, quítense esos títulos, solamente son para el Señor. Entonces, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Versículo 16, el único, dice, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Mira qué profundidad, ¿no? De descripción de quién es nuestro Dios. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, se refiere en este cuerpo, ¿no? Que caemos fulminados. Al cual sea la honra, ¿sí? Toda la honra. El imperio, es el dominio, sempiterno, eterno. Amén. Y luego le da otras instrucciones Pablo a Timoteo. Versículo 17. A los ricos de este siglo, o a los ricos de este tiempo, a los ricos de la iglesia, siempre hay gente que Dios ha bendecido, hay otros que son pobres, tienen escasos recursos, pero fíjate lo que le dice a los ricos. A los ricos de este siglo, se entiende que de la iglesia, ¿no? Manda que no sean altivos, que no sean soberbios, pues yo, que no sé qué, ¿verdad? Ni pongan la esperanza o la confianza en las riquezas. Timoteo, diles que no confíen en eso porque el Señor puede tratar. Y miren, yo aquí conozco algunos casos, aquí mismo en mi congregación, de cómo el Señor ha tratado con algunos y los lleva hasta la nada, porque se ensoberbecieron. Dice, estas riquezas, las cuales, estoy en el versículo 17, son inciertas, o sea, significa inseguras, no son dignas de que tú confíes, son inseguras. ¿Cómo confían en las riquezas? ¿De qué? Bueno, pues al dinero hay que tenerlo en la mano, no en el corazón, y usarlo, no que el dinero te use a ti. ¿Verdad? Entonces dice, diles que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza, su confianza ¿en quién? En el Dios, pero luego añade una palabra importante, en el Dios vivo, o sea, que está vivo nuestro Dios, en el Dios vivo que nos, fíjense qué versículo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, esta frase se entiende que a veces Dios nos da en abundancia, pero a veces como que detiene por diferentes razones y entramos en un proceso de prueba, de disciplina, de purificación de nuestra fe, etcétera. Pero fíjate, Pablo resalta la generosidad de Dios, porque escúchenme bien, si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes han tenido tiempos de escasez, de estrechez? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿no? En algún momento de su vida, pero los veo bien alimentaditos.
algunos bien cachetoncitos, lo cual significa que no te moriste de hambre. ¿Verdad que no se murieron de hambre? ¿No? Fíjate, el otro día me di cuenta de una familia, dice, mira, pastor, ya tengo un rato sin trabajo, pero mira, estamos experimentando la gracia de Dios de una manera extraordinaria, hermano. Mira, no saben ni cómo, pero no nos ha faltado un solo alimento, pastor. Le dije, nada más no te acostumbres entre broma y todo ese asunto, ¿no? Dice, no, dice, la verdad, dice, estamos en un tiempo difícil, pero no nos ha faltado que comer. Siempre, mira, hay hermanitos que, oiga hermano, Dios me reveló y me mostró y yo le compré esto, y nos compran despensita y ya tenemos para el otro día amanecer. Una cosa extraordinaria, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que servir a ese Dios con todo, hermanos, sin medida. Él es el que se preocupa de nosotros. Y Pablo exalta su generosidad y dice, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjate, se refiere a los que Dios ha bendecido con más de lo que pueden consumir. Entonces, algunos, a esos ricos, dice, les ha dado en abundancia, disfruten lo que Dios les ha dado, pero también, fíjate lo que dice. Versículo 18. Disfruten la abundancia que Dios les da, pero también que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean ¿qué? Dadivosos, generosos. O sea, disfruten lo que Dios les ha dado. Mira, hay un hermano, lo voy a decir con libertad porque no está él aquí. Es un hermano que Dios tiene muchos años aquí en la congregación y Dios lo ha prosperado. Es un hombre rico, pero es bien generoso, hermanos. Bien generoso. Miren, durante casi 20 años que tiene, poquito menos, no, como 20 años tiene en la congregación, y lo acaba de hacer, miren, sin faltar, cada fin de año, él, y ya lo hizo este año, trae un montón de cobertores, pero muchos, compra muchos, llega con una camioneta. Dice, hermanos, esto es para los pastores de la sierra. Los que van de misiones se han dado cuenta, ¿no? Es gente bien pobre. Es bien generoso ese hombre. Y llegó y descargó hace como una semana. Entonces me dice Toño, oye, dice, hay unos cobertores que nos compró, esos son para nosotros. Y me dice, toma, este es el que te dio a ti. Le digo, yo no lo necesito. O sea, y pues ya lo destiné. Pero lo que estoy resaltando aquí es un hombre que Dios ha bendecido, es un hombre rico y siempre ha sido muy generoso, hermanos. Cuando compramos este auditorio, nunca nosotros nos acercamos directamente, oiga hermano, no. Y él solo dio una muy buena ofrenda, con eso ajustamos el enganche que nos pidieron. Siempre ha sido muy generoso y hemos visto a través de esos 20 años su negocio siempre ha prosperado, toda la vida ha prosperado. Es un hombre bien bendecido, pero es generoso. Sin embargo, fíjate lo que dice aquí Timoteo, dice, ordénales a los ricos. Pero no lo hemos tenido que hacer. Hay otros que están bien bendecidos, pero son bien agarrados. Y a esos nos los vamos a agarrar, ¿verdad que sí, hermanos? Les vamos a decir, oye, tú estás bien bendecido y eres bien cocodrilo. No das nada, mano. A ver, ayuda a la gente, ándale, vamos. Hay gente que necesita allí, aquí ahora en las misiones. Hay gente que, una vez un hermano que es bendecido por Dios, tiene una fábrica de zapatos y trajo, hermanos, como 150 pares nuevos. Y las hermanas, las que iban a ir a repartir, miraban miraban sus pies, así como diciendo, yo, mira, yo soy bien celoso de esas cosas. Cuando llegan las cosas, les digo, no quiero que toquen nada. Porque hace años hicieron unas donaciones y se empezaron a chamarras así, de buena calidad, nuevas, y se empezaron los hermanos, esta me cae. Ella, ¿dónde? ¿Qué no seas? ¿Qué te pasa? Les puse una regañiza, hermano. De esas veces que
A veces me enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea, sí me enojé. Les dije, no pueden hacer eso. Parecen políticos mexicanos ustedes. Y les puse una barrera. Y le dije, quítate eso. Le dije a uno de él, le dije, quítate eso ahorita. Y hasta le troné los dedos. Me excedí un poco así porque ahorita. Yo no tolero esas cosas. Esto es para quién, no para los hermanos allá de la sierra de Michoacán. ¿Y por qué abusaste tú? Estás robando. No lo vuelvas a hacer. Si tú lo vuelves a hacer, yo voy a tomar otras medidas contigo. No, pues ya nadie toca ahí. Entonces Pablo le dice a Timoteo, diles a los bendecidos, a los ricos, que sean generosos. Versículo 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea, se refiere a las recompensas que Dios va a dar. Que echen mano de la vida eterna, o sea, de las cosas espirituales, las eternas. No confíen tanto. Lo que Dios les ha dado, disfrútenlo. Bueno, este hermano que les digo que trajo las colchas, disfruta. Dios ha sabido disfrutar y le ha dado la vuelta al mundo y hace sus viajes con su esposa. Ya nada más vive con su esposa él y disfruta lo que Dios le ha dado, pero es generoso y ha atesorado para lo porvenir. Dios le va, no solo lo va a recompensar aquí, lo va a recompensar allá. Dice, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, todas estas instrucciones que se te han encomendado, Timoteo, guárdalas, dice. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Se refiere a discusiones fuera del contexto de la palabra, etcétera. Dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y aquí ciencia no se refiere a la ciencia empírica, o sea, la ciencia que se comprueba en el laboratorio. No. Y algunos hermanos dicen, no, todos los científicos son, y porque la Biblia dice falsamente llamada ciencia, pero no se refiere, repito, a la ciencia empírica. Empírica, o sea, la empírica es lo que se comprueba en el laboratorio. Esa es los científicos, todas las teorías que hacen la tienen que comprobar en el laboratorio. Esa es la ciencia empírica. Aquí no se está refiriendo a la ciencia empírica, sino al conocimiento, porque aquí la palabra ciencia es gnosis, conocimiento falso del Evangelio, el conocimiento falso acerca de Dios. Eso es lo que se refiere falsamente llamada ciencia, porque en ese tiempo ya el gnosticismo, que son aquellos que creen que por el conocimiento, los gnósticos que creen que por el conocimiento llegan a alcanzar a Dios, por el conocimiento de las cosas, ¿sí? Llegan y de las artes y de cuanta cosa, llegan a conocer a Dios. Imagínate nomás. Eso es el gnosticismo, en breves palabras, y por eso le llama falsamente ciencia. Pero una mejor traducción sería los argumentos del falso conocimiento de Dios, que eran lo que seguían todos los falsos maestros, que es lo que siguen muchos falsos maestros el día de hoy. Hoy sacan, fíjense, han oído de una, lo voy a decir públicamente porque es algo público, está publicado ya. Hay una escritora que se llama Rebecca Brown, que escribió 2 libros. Se hizo rica la señora, pero que han hecho tanto daño al Evangelio. Bueno, escúchenme bien, acaba de salir una nota y ya está corriendo por el internet, que la señora no se llama Rebecca Brown, se cambió el nombre, que ha estafado a la gente. Acaba de declarar que todos los casos y ejemplos que narra en ese libro de cerdos en la sala y no sé cuánta cosa, que fueron inventados por ella. Fíjense, cuando hace muchos años, cuando recién salió ese libro, me dijeron, mira, pastor, lee este libro, está tremendo. Apenas le di 2 ojeadas y dije, esto es basura. Y de allí se soltaron un montón de enseñanzas acerca de los demonios, fíjense. Hoy hay un montón de pastores que su maestra, su adivina, su agorera es Rebecca Brown.
Sus libros son libros de texto. Hacen a un lado la Biblia y ahora es una de demonios por todo. Son los que sacaron todo eso de que demonio de adulterio, que demonio de alcoholismo, que demonio de comezón, que demonio, hasta demonio de smog, imagínense. No, ahí en el DF, hermano, es una guerra espiritual ahí en el Palacio de los Deportes, es en serio, hace mucho, como unos 18 o 20 años, ahí está uno orando, en el nombre de Jesús atamos al demonio de smog en la Ciudad de México. El demonio de smog, hazme un favor. Entonces, demonio, el Atlas debe tener demonio de no campeonato, hay que echárselo fuera. No, o sea, unas exageraciones impresionantes, hermano. ¿Todo por qué? Porque no se conformaron a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y son libros bastante gruesos. Gruesos en el sentido de páginas. Pero es falso conocimiento acerca de Dios. A esto es a lo que se refiere. Versículo 21. La cual, o sea, esa ciencia, ese conocimiento errado acerca de Dios, profesando algunos, se desviaron de la fe, del Evangelio. Y termina así muy tajantemente, muy escuetamente: la gracia sea contigo. No necesitamos otra cosa más que la gracia de Dios para hacer la obra del Señor. Amén. Bueno, pues terminamos, llegamos a nuestro objetivo, terminar 1 Timoteo. Vamos a orar. Amén. Quiero orar por ustedes. Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias porque a través de este curso y de las demás clases hemos aprendido tantos principios, Señor. Queremos pedirte que por tu gracia, Señor, queden bien grabados en nuestro corazón. Que estas enseñanzas, Señor, queden imborrables en nuestro espíritu, para cuando tú llames a los que has de llamar, Señor, a los que te han de servir, lo hagan de corazón limpio, con amor a ti, Señor, con fe no fingida, que sepan guardar las doctrinas, la palabra, la sana doctrina, que no se desvíen, Señor, como aquellos que por la ambición se desviaron, yendo tras el dinero, las riquezas, y fueron traspasados de muchos dolores. Señor, que sepamos guardar el mandamiento sin mancha, lo más limpio posible. Yo te pido, Señor, que tu gracia se derrame copiosamente, abundantemente en cada uno de nosotros para hacer la obra del ministerio, Señor. Gracias porque estas cartas están para amonestarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Y con esa misma sana enseñanza nosotros podamos también reprender, redarguir, corregir, refutar, enseñar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. 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 Amén.